días difíciles. Lucas capítulo 13 del versículo número 10 al número 17. Voy a pedirle a los varones que lean el 10, las hermanas el 11 y en el número 17 a una sola voz le damos lectura. La palabra de Dios dice, iniciando los varones, versículo número 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y va a un del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en lo personal y como iglesia, para que tú, Señor, des la palabra que cada quien requiere, Señor. Te ruego, Padre eterno, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre, y que dejemos que la palabra, Señor, haga la función necesaria en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tu palabra tiene poder para seguir transformando nuestras vidas, Padre eterno. Por ello, oramos en esta mañana pidiendo la sabiduría que requerimos cada uno de los presentes y en especial tu servidor, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar esta mañana en este precioso mensaje, hermanos, titulado Días Difíciles. Y para poder contextualizar este título, Días Difíciles, dice en el Salmo número 46, versículo número 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los días difíciles que todos solemos pasar, quiero pensar que cada uno de nosotros vamos a ese que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nadie, absolutamente nadie va a estar exento de pasar por esto. Por eso esta mañana yo te pregunto, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Tuviste entre semana un día difícil? No por decirte toda la semana, especificarte, ¿tuviste un día difícil? Esos días que parece ser que todo comienza bien, un buen despertar, un ponerte de pie, parece que todo va bien, pero que al final del día o al término del día sucede algo que lo torna un día difícil. No sé si lo experimentaste o lo has experimentado a todo lo largo de tu vida. Pero la pregunta también sería, ¿cómo sobresaliste a ese o a esos días difíciles para estar hoy aquí en este lugar? A veces muchos no sobresalen porque las experiencias vividas entre semana solo les confirma su situación. ¿Cuál situación les puede confirmar? Bueno, les puede confirmar que algunos se sobreponen a la situación, pero otros no. Y esa es la razón por qué algunos hoy están aquí, porque están de pie. Están de pie, pero no con sus propias fuerzas, sino que están de pie porque reconocieron que la prueba, la situación, la necesidad, el problema, cualquiera que haya sido la situación, no fue más grande que su Dios. Por eso está aquí. Ahora,
Esta porción también de la palabra, han escuchado esta que dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A lo mejor todos pensamos cuando estaba esa mujer delante de Jesús y todos los acusadores. ¿Por qué cito esta porción en este mensaje? Para decirles, mis hermanas, que nadie esté exento. Nadie esté exento de alguna situación. Todos pasamos cuestiones entre semana y todos las pasamos de diferentes maneras. Entonces, nadie está libre. Nadie está libre, así como cuando esa mujer quisieron arrojarle las piedras. Bueno, pues ninguno estaba libre de pecado. Usted y yo no estamos libres de pasar días difíciles en nuestra vida. Y esto nos lo dejó muy claro nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, la parte B, en el mundo tendréis aflicción. No te dijo que ibas a pasar días muy bonitos, días color de rosa, días agradables, días tranquilos, días apacibles, días que solamente hay que disfrutar y hay que gozarlo. No, la palabra nos dice prácticamente que en este mundo todos tendremos aflicción. Y si tenemos aflicción, esa es una gran señal para que usted y yo estemos alegres, porque cuando sucede esos momentos de aflicción, eso nos está dando a entender que usted está agradando a Dios. Aquel que no tiene, parece ser, días difíciles, es que no está en oposición, sino al contrario, está del lado de donde no debería de estar, del lado del maligno. Pero a todos aquellos que tenemos días difíciles, quiere decir que entonces estamos tratando de dar cada día lucha ante la adversidad que todos pasamos. Y aquí viene el propósito del mensaje. Que cada uno de los presentes, cuando lleguen esos días difíciles, apliquen en su vida las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el mismo pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, la última parte. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué difícil es poder entender estas palabras. Qué difícil es poder aplicar estas palabras. Qué difícil es vivir estas palabras en nuestra vida. El confiar es dejarse depender totalmente y absolutamente en el Señor. Pero esto no es nada fácil. Pero el Señor está diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. Y usted no puede decir que nuestro Señor Jesucristo no tuvo días difíciles. También los tuvo. También pasó por situaciones críticas. Porque también fue un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Pero Él se sobrepuso a cada una de estas situaciones. Porque su mirada no estaba en este horizonte. Su mirada estaba hacia arriba, de donde provienen todas las cosas, de donde proviene la fortaleza, de donde proviene la ayuda que solamente viene del Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos cada día. No voltear a ver a su hermano de al lado, no voltear a ver a veces incluso ni a su esposo. Usted necesita voltear hacia arriba, mi hermano, de donde vendrá su socorro, de arriba. Días difíciles siempre habrá, pero Jesús quiere que aprendamos a confiar. ¿De qué manera? En quietud en esos momentos. En quietud. Cuando está pasando algo difícil, yo creo que lo primero que perdemos todos es la quietud. Lo que primero que perdemos es la paciencia. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos quietud. ¿Qué nos dice nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 33? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. ¿Paz en qué momento? En la tribulación. ¿Paz en qué momento? Porque Él ya venció, hermanos. Él ya venció. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en nuestra vida. Él ya venció. Eso es lo que necesitamos creer, que Él ya venció, mis hermanos.
Y vamos a mirar 3 puntos de ellos nada más. El primero, días difíciles interminables. ¿Han escuchado este refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? ¿A qué se refiere esto? Que todo tiene un término, aunque parezca interminable. Todo. Lo que estabas pasando el día de ayer, o a lo mejor hasta hace un momento, tiene un término. Nada puede durar para siempre. Nada. Es cierto que nos agobiamos, que nos afligimos, incluso llegamos a amedrentarnos tanto en la carne que creemos que nuestra situación nadie más la ha vivido y creemos que nadie más nos puede entender lo que usted y yo estamos viviendo en lo personal. Pero no es así. Verdaderamente no es así. Nuestro Señor Jesucristo vivió tantas cosas estando en esta tierra. Y a lo mejor podemos enfocarnos únicamente en su ministerio de 3 años, que Él pudo experimentar tantas adversidades con su misma gente, incluso con sus mismos hermanos en la carne. El que en un momento a lo mejor no le creían, no creían en Él. Entonces, no es nada fácil la situación, mis hermanos. Pero necesitamos entonces saber que nada dura para siempre. Ahora te pregunto, ¿cuándo es el tiempo más prolongado que crees que hayas tenido en un día difícil? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces uno dice, es que ha pasado demasiado tiempo y mi situación no cambia. A veces pensamos y creemos que Dios nos está castigando y decimos, Señor, voltea para otro lado. Pero no es así, mis hermanos. ¿Cuánto crees que hayas tenido en esos días difíciles de un tiempo prolongado? Y digo un tiempo prolongado porque para nosotros el tiempo se mide en 24 horas. Y a veces ahí pueden estar las situaciones. Por ejemplo, cuando uno pierde a un ser querido, el dolor, la ausencia, el extrañar a alguien no pasa de la noche a la mañana. Se lleva un tiempo, pero ese tiempo a veces parece ser que no es interminable. O de igual manera, cuando tienes una molestia o un dolor. Yo en lo personal, lo máximo que he pasado con un dolor, porque yo padezco de dolores de cabeza, son 2 días continuos, mis hermanos. Y parece ser que no va a terminar esos momentos difíciles del dolor. Pruebas una cosa y otra y ahí sigue, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero todo esto terminará. O también hay gentes que le gusta vivir así, ¿no? Con esos días interminables, que se encuentran en condiciones para que la gente llegue y les tenga compasión. Esos que quieren causar conmiseración de lástima. También hay personas así, para que cuando los vean les digan, ay, pobrecito, sé lo que estás pasando, que dura es tu situación. También hay personas así, que viven de que esos que les den la palmada en la espalda y le digan, vamos, tú puedes, y todavía se hace como el gato, como que se chiquea. Hay personas que piensan de esta manera. Hace muchos años, mis hermanos, en una ocasión, cuando mi padre padecía su mal de enfermedad, alguien llegó y le dijo, ofrézcale sus dolores a Dios. Ofrézcale sus dolores a Dios. Yo cuando escuché esa expresión, mis hermanos, para mí no fue una expresión para decir, es que con esto voy a convencer a Dios de lo que yo estoy pasando, o que mis dolores le van a ayudar a los dolores de Él cuando Él pasó en la cruz. Eso no, hermanos. Es una mala expresión de decir, ofrézcale sus dolores a Dios, no. O que con eso que está pasando va a obtener su vida eterna. No, mis hermanos. No, nada de eso sirve, nada de eso es cierto. Porque la palabra es muy clara cuando dice Job en capítulo 10, la parte B que dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Entonces, ¿yo soy digno de ofrecerle algo que estoy pasando a Dios? No. Lo único que puedo yo hacer, pedirle de que me ayude a sobrellevar
la situación que yo estoy experimentando. De ahí en fuera no puedo hacer más. ¿Por qué Job dijo eso? Pues Job daba un mensaje. Ese mensaje es que usted y yo no debemos de renunciar a Dios solo porque tengamos días difíciles o que le sucedan como uno clasifica cosas malas. Dios no da cosas malas, uno las clasifica en cosas malas. Dios es capaz aún de rescatarnos del sufrimiento, pero también puede permitir que esto venga a nuestra vida por razones para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios, aunque nos cueste trabajo. Miremos en escena de la parte de la palabra que leímos en el Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en escena y Él hizo de los días difíciles días pasajeros. Él hizo de los días difíciles días agradables. Él realizó cambios en la vida de alguien en específico. Y al realizar esos cambios, por consecuencia, quienes apreciaban los milagros, ¿cómo quedaban? Maravillados. Y al quedar maravillados, también les daba una esperanza a todos aquellos que pudieron experimentar lo que estaba pasando en la vida de la otra persona. Por ejemplo, ¿usted recuerda a Zaqueo? La Biblia lo describe que él también pasó días difíciles. Aunque usted dirá, bueno, Zaqueo era una persona importante, él tenía dinero, él tenía poder, él era jefe de publicanos, así que a lo mejor, ¿qué le podría hacer falta a él? Pues también a él, aún teniendo poder, teniendo riqueza, también tenía días difíciles, porque eso no suple otras situaciones, otras cosas. ¿Cuánta gente puede tener suficiente dinero, pero siente una soledad o siente un vacío en su persona, o siente la ausencia de Dios en su vida? Porque ni el mismo dinero puede dar esa satisfacción total como la que puede dar nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasaba este hombre llamado Zaqueo? Pues sus días difíciles eran todos los días porque él no era aceptado por la gente de su nación. Él era una persona que era considerado un traidor y también un ladrón porque sentían sus compatriotas que cada vez que pagaban impuestos, ellos robaban. Por eso él tampoco tenía días agradables. Sus días eran difíciles y parecían ser interminables para él. Pero ¿qué pasó en la vida de él? ¿Qué es lo que vino en la vida de Zaqueo? Pues llegó un momento que en su persona tuvo la necesidad, cuando él supo que nuestro Señor Jesucristo estaba en el lugar donde él vivía, él también anheló en su corazón que esos días difíciles fueran terminados. Así que estando en Jericó nuestro Señor Jesucristo, aunque Zaqueo era pequeño, que tenía esa dificultad para poderse acercar o estar entre la multitud y para poder ser visto o apreciado por nuestro Señor Jesucristo, él tomó una táctica, algo diferente a lo que su vida podía darle de acuerdo a su estatura o su capacidad. Así que dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Zaqueo para que sus días fueran terminados de vivir de la manera que vivía, no siendo aceptado por los de su nación? Él era un hombre bajito, pero tuvo que subir a un árbol para poder cautivar la atención del maestro. ¿Qué necesitas hacer tú para cautivar la atención del maestro? Déjeme decirle que no necesitamos hacer tantas cosas, solamente una.
Ir y buscar a Dios en oración. Es lo único que podemos hacer. A lo mejor Zaqueo no sabía cómo llamar la atención, su estatura no le ayudaba, pero sí se subió a ese árbol. Y cuando Jesús iba pasando por ahí, volteó su mirada hacia arriba y pudo apreciar la necesidad que tuvo ese hombre para llamar la atención a nuestro Señor Jesucristo. Llámale la atención al Señor, pero en oración. Búscalo en oración. Ahora sí, enfoquémonos a nuestra enseñanza. ¿Dónde estaba Jesús en los días difíciles e interminables en la vida de esta mujer encorvada? ¿Dónde estaba Jesús? Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo te pregunto, ¿quieres encontrarte con Jesús? ¿Quieres encontrarte con Jesús? No andes en las fiestas, no estés murmurando, no estés juzgando, no estés drogándote, no estés tomando, ni fumando, ni bailando. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a Jesús? Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Olvídate de la vida cotidiana y fastidiosa y rutinaria que tienes durante la semana, que son días difíciles. Pero si quieres encontrarte y tener ese tiempo de comunión, ven a la iglesia. La mujer dice que estaba en la sinagoga. Ahí estaba la mujer. Versículo número 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. El Señor reconoce cuál era su problema. No dice, era una enfermedad nada más. Quizá una malformación, una mala postura. No. Él dijo que tenía un espíritu de enfermedad. Había algo de parte de Satanás que estaba hostigando la vida de esta mujer. Así que aquel que está sujeto a un pecado, a una enfermedad, prácticamente nos da a entender que hay algo dentro de esa persona que lo está lastimando. ¿Y cómo andaba esta mujer? Encorvada, y en ninguna manera, dice, podía enderezarse. Ahí estaba la mujer, en la sinagoga, pero en la manera de donde ella estaba, o en el lugar que ella estaba, ella podía apreciar a Jesús. Fíjense que había algo muy importante dentro de la cultura judía, mis hermanos. Ahorita nosotros estamos aquí sentados, revueltos entre hombres y mujeres, parejas, niños, todos. Pero en aquellos entonces, en la sinagoga, solamente los varones se sentaban, donde lo podían ver a quien estaba al frente. Todas las mujeres y todos los niños que no habían hecho un acto ceremonial para sentarse al lado del papá, estaban detrás de velos o de cortinas, y por la altura algunos estaban en los palcos, pero sobre todo eran las mujeres y los niños arriba. Entonces el que compartía solamente tenía este horizonte, ver aquí a los que estaban al frente. Pero esa mujer estaba detrás de un muro, estaba detrás de una cortina, y ella estaba ahí. Ella sí podía ver a Jesús, pero Jesús no debía o no podía verla, ya que ella no tenía que estar al frente. Pero pasó algo muy inusual. Jesús vio a esta mujer, así como te ve a ti y así como me ve a mí. Para Él, mis hermanos, no pasamos desapercibidos. No pasamos desapercibidos, ya que somos lo más importante para Él. Somos su máxima creación, hermanos. Somos importantes para Él. Entonces, los días difíciles, interminables, de encorvamiento de esta mujer llegaron a su fin, no importando que tuviera 18 largos años. Jesús identificó el espíritu de enfermedad que tenía esta mujer. Así como lo hizo con el muchacho inmundo que era mudo y sordo, Jesús también lo identificó. Por ello la palabra nos dice en el Salmo 46, versículo número 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa que pienses que tus días son interminables. A lo mejor dirás, llevo tanto tiempo y no he mirado la respuesta. He clamado tanto tiempo y no he visto en mí la respuesta.
los días también son terminables, mis hermanos. Así que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los días interminables llegarán tanto para ti como para mí, así como llegó para esta mujer encorvada. Esto me lleva a mi segundo punto. Días difíciles que terminan. Si usted ha pasado por situaciones difíciles, en momentos de angustia, y siente que ya pasó un día o pasaron horas y usted anhela que esto ya termine, a veces nosotros pensamos, y más cuando estamos angustiados y estás en espera de algo, a veces nos volvemos ansiosos diciendo, ya quiero que pase incluso este día o que pase el día de mañana a tales horas para saber qué sucedió. Yo no sé si les ha pasado esto o lo han pensado alguna vez, que si uno se siente tan ansioso y que quieres que termine esto, ¿no? Pues en cierta ocasión el apóstol Pablo, él era llevado preso a Roma, así que dice que cuando él zarpó de un lugar llamado Licea, dice que de ahí tomaron una embarcación para Italia y que solo llegaron a buenos puertos. Y a partir de ahí dice que Pablo pudo percibir que se venían días difíciles, pero que terminarían. Él pudo percibir que venían días difíciles, pero esos días difíciles también terminarían. Ya que por tiempos se dice que había pasado el ayuno. Si ustedes leen Hechos capítulo 27, más o menos del versículo 10 en adelante, van a encontrar esta expresión que dice que ya había pasado el ayuno. ¿Qué era el ayuno? El día de expiación. Y de acuerdo a fechas, dice que correspondía a fines de septiembre o a principios de octubre. Y esta fecha, de acuerdo a su calendario de ellos, ya había pasado. ¿Por qué refiero esto? Claramente, mis hermanos, esa época que ya habían pasado entre septiembre y octubre, era una época que se declaraba ya insegura para la navegación. Por lo que se avecinaba el invierno, por lo que Pablo sugirió algo. Cuando él se dio cuenta que venían días difíciles y que iban a estar en alta mar, él sugirió esto, Hechos 27:10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les estaba diciendo, vienen días difíciles, que a lo mejor algunos terminarán privándose de su vida por la decisión que estaban tomando. Pero escuche esto, el centurión encargado de Pablo no le tomó en cuenta, así que se embarcaron nuevamente con rumbo a Fenice, pero aquí viene lo que les sucedió estando ellos en alta mar. Hechos 27:14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Erodiclón. ¿Qué era esto, mis hermanos? Eran vientos huracanados causados con torbellinos en las nubes debido al encuentro de corrientes de viento opuestas, donde ellos ya se dejaban llevar prácticamente, a lo mejor recogieron velas y dijeron, bueno, que el barco se vaya a la deriva, algún día a lo mejor tendrá que terminar estos días difíciles, nos vamos a dejar llevar. Cuando ellos vieron que a lo mejor ya no había más opción. Entonces, esto ocasionó lo que ya había pronosticado Pablo, versículo 18 de Hechos 27. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, o sea, ¿qué es esto? Arrojar o aligerar del barco tantas cosas. Hechos 27:20. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Días difíciles. ¿Has pasado por algo difícil? Yo creo que cuando las cosas se te salen de control, muchos suelen decir, te lo dije. Pero a estas alturas, mis hermanos, que ya estaban en medio de alta mar, prácticamente, dice Pablo, ya habíamos perdido toda esperanza.
¿Cuánto tiempo había pasado? La Biblia describe que habían pasado 14 días difíciles en alta mar. Pero en medio de eso hubo una esperanza, mis hermanos. Por eso he dicho, días difíciles que terminan. A veces uno dice, híjole, no encuentro el final del túnel. No veo la luz al final del túnel. Creo que esto es tan difícil que no puedo sobrellevar. En estos 14 días hubo una esperanza. Hechos 27, 23. Y quien habló fue Pablo. Escuche esto. Porque esta noche, estaba hablando Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Obtuvo respuesta Pablo? Sí. ¿Tuvieron que pasar días difíciles? También. 14 días difíciles en alta mar, cuando parecía que habían perdido la esperanza. Más sin embargo, cuando se le aparece el ángel de Dios, le dice que no iba a perecer ninguno. Iba a comparecer ante César, y que todos los que llevaban en alta mar, que eran aproximadamente 276 personas, ninguno de ellos iban a perder. Los días difíciles también terminan, hermanos, y eso debemos de creer. Entonces, lo mismo le sucedió a la mujer encorvada. Parecía que sus días difíciles no terminarían, pero estaban por concluir, hermanos. Dice Lucas 13:12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. A Jesús no le importó nada el lugar donde estaba. Él debía desatar a una hija de Abraham en ese día de reposo, no importando que el sanar se considerara una actividad de trabajo médico. El Señor hace la diferencia. Los fariseos sí se mostraron indignados, molestos, pero ¿saben qué más es lo que mostraban? La falta de amor hacia el prójimo. Eran tan religiosos, tan apegados a la ley, que podían sobreponer el dolor humano para poder ayudar a alguien. Por eso Jesús se molestó no solamente con ellos en una repetida ocasión, sino en muchísimas ocasiones, porque Jesús vino a dar libertad aún en el día de reposo. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es el día de reposo, es el día de descanso, mis hermanos. ¿Qué nos dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es nuestro reposo? ¿O quién es tu reposo? Jesús. Él es tu reposo. En Él debemos de descansar. Y me lleva esto a mi tercer punto, mis hermanos. Días difíciles que glorifican a Dios. ¿Qué pasa con esos días que se prolongan? Cuando crees que nada va a cambiar, que sientes que ya llevas suficiente tiempo con la misma situación. Pero ¿en qué momento das gracias a Dios? ¿En qué momento das gracias a Dios, hermanos? Aún en esos momentos difíciles. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice aquí clasificándolo humanamente en las cosas buenas, no dice aquí clasificándolo humanamente en las cosas malas. Aquí la palabra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para cada uno de nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. Quizá muchos en esa condición que tenía esta mujer encorvada, lo primero que podía llegar a su mente es querer claudicar, el querer no seguir, porque por más que se esforzaban, a veces no se ve nada de que mejore o que las cosas cambien. O es como el paralítico del estanque de Betesda, llevaba 38 largos años.
que día tras día parecían ser días difíciles, días interminables, y que anhelaba que pudiera algún día él terminar su agonía, llegando a ser el primero que los demás en llegar al estanque. ¿O no lo anhelaba? Sí lo anhelaba también este hombre, hasta que ese día apareció Jesús por el estanque. Pero ahí había no solamente él, ¿quién más había? Había enfermos de ceguera, otros cojos y como él paralíticos que estaban a la espera del movimiento del agua, mis hermanos. Pero Jesús llegó y le preguntó al paralítico, aunque Jesús a lo mejor ni era necesario que preguntara, mas sin embargo Jesús le preguntó algo, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús es lo único que le preguntó. A veces nosotros queremos ser sanos, pero a veces nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza, vamos a anteponer muchas justificaciones. ¿Qué es lo que dijo el paralítico? Es que no hay quien me mueva. No puedo llegar yo. ¿Cuántas veces has puesto trabas para que el Señor pueda trabajar libremente en ti o en mí? Siempre le hemos dicho esto, aquella cosa, aquella situación, pero el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 8? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Le estaba dando una orden. Levántate y anda, toma tu lecho y anda. El video que mirábamos el otro día, vemos cómo Jesús le tiende la mano. Pero la Biblia no describe si le tendió la mano, ¿verdad? Yo creo que aquí actuó más la fe al decir, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, la manera de sanar de Jesús no era como ahora, ¿verdad? Ahora se pretende que los que se dicen sanar, y que usted los ha visto a través de la tele, las redes sociales, hacen un gran espectáculo, a veces haciendo cosas ridículas o risibles. Y cuando se ven sanados, las personas como que sienten quedar en deuda con el pastor, con el apóstol, con el profeta, etcétera, ¿verdad? Jesús muchas veces desaparece de escena, como lo hizo con el paralítico de Betesda. Jesús no esperó a que le dijera, gracias, Él me sanó, vean lo que hizo, no. Dice Juan 5:13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús no esperó a que le dijeran, ¿tú quién eres? ¿Eres Jesús del que se oye hablar? ¿De aquel que ha hecho tantas cosas milagrosas y maravillosas? No. Jesús simplemente se retiró del lugar. No es como todos los charlatanes que ahora quieren sentirse ellos que son a través de ellos los ungidos, donde desciende el poder de la sanidad. Jesús se alejó de aquel lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús para sanar a la mujer encorvada? ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo algo para llamar la atención de todos? No. Lucas 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Puso las manos sobre ella únicamente. Y la mujer sanó, mis hermanos. No hay nada mejor cuando se tiene, mis hermanos, un corazón agradecido, un corazón que exalte y que glorifique a Dios en nuestra vida. ¿Con cuánta frecuencia honras a Dios después de un día difícil, hermano? ¿Con cuánta frecuencia le puedes decir, Señor, gracias porque hoy día fue un día a lo mejor terrible, pero te doy gracias, porque sé que en medio de esa situación tu mano estuvo ahí para sostenerme? La mujer dice que glorificaba a Dios. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo, no por lo que a mí me pareció excelente en este día, pero no, porque me hizo sufrir, me hizo lamentarme, me hizo angustiarme. No, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. La mujer glorificó a Dios. Y esta es la conclusión de mi mensaje, hermanos. Días difíciles habrá. La diferencia es en quién confías o en quién dependes. La noche que Jesús fue entregado fue su día difícil e interminable. ¿Qué anhelaba Jesús? Que terminara. Y que terminara con el propósito de que el Padre fuese glorificado hasta en Él mismo. Por ello dijo Jesús en esta oración en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo también días interminables. Jesús también tuvo días que lo afligieron, pero lo importante es que Él buscó al Padre en oración. Y esta es la invitación, mis hermanos. Cuando estés en esos días difíciles, solo voltea al que puede hacer los días más ligeros o pasajeros. El salmista nos dice en el Salmo 73, del versículo 25 al 28, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que esto sea una verdad en nuestras vidas en los días difíciles, mis hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tantos hombres plasmados en tu palabra, puedes dar enseñanza, Señor, aún hasta nuestros tiempos, Señor. Enseñanzas aplicables, Señor, porque tu palabra o tu Biblia es un libro contemporáneo que se adecua a cualquier época y a cualquier tiempo, Señor. Es una palabra viva y es una palabra eficaz, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje de esta mañana de días difíciles, que sé que mis hermanos también los han experimentado, Señor. Pero que oremos y que pongamos nuestra esperanza y nuestra porción en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el cual me has permitido compartir tu palabra y que sea de bendición a mi vida y a la vida de mis hermanos. Oro en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les siga bendiciendo.